nuestro programa del día de hoy continuamos tratando los temas en los avances científicos en el campo de la genética. En esta oportunidad dialogamos con un sacerdote especialista en bioética, que nos cuenta la postura de la Iglesia frente a estos temas. Para conocer cuál es la postura de la Iglesia ante los avances científicos, visitamos al licenciado en Teología Marcelo Barrionuevo, un sacerdote especialista en el campo de la bioética. Los invitamos a disfrutar de esta nota. Padre, la Iglesia ha mostrado desde siempre un interés por las cuestiones de la ética relacionada con la vida y la práctica de la medicina. ¿Cuáles son las preocupaciones fundamentales de la visión católica de la bioética? Bueno, en primer lugar, la Iglesia siempre, como bien lo decías en tu pregunta, la Iglesia siempre se ha preocupado sobre la vida humana porque su mensaje salvífico es partir del Evangelio de Jesús para la vida humana de las personas, ¿no? Por eso la última encíclica bioética, para decirlo de una manera, de Juan Pablo II, él le llama Evangelium Vitae, que es el Evangelio de la vida. La Iglesia siempre está preocupada, especialmente en el siglo XX y en el comienzo del siglo XXI, por el avance biotecnológico que se dio en el campo de la ciencia. Es decir, hay que distinguir, no solo el campo de la ciencia avanzó, sino que avanzó especialmente el campo de la tecnología, que hizo que el instrumental o la experimentación sobre la vida humana creciese de un modo enorme, mucho más velozmente que la misma investigación científica. Entonces esto trae como consecuencia que la misma vida humana, los antropólogos, los filósofos, por ejemplo Hans Jonas o Potter, que es el fundador de la bioética, lleguen a plantearse cuáles son los límites de la intervención humana en el campo de la vida, o en el campo médico, o en el campo de la ciencia biotecnológica. Acá hay que observar que hay un gran poder en manos del hombre. El problema es que el hombre puede usar bien ese poder tecnológico o puede usarlo mal. Por eso aparece la postura de la Iglesia no como una postura restringida, sino como una postura en la que pide que la centralidad del avance biotecnológico esté puesto en la persona humana. Es decir, que todo lo que se pueda hacer sea respetando la dignidad y la condición de la persona humana. Por eso hay un principio en la ética o de la bioética que dice que no todo lo técnicamente posible es éticamente viable. La bioética evidentemente que es un nuevo ámbito del saber. Hay algunos que todavía no la reconocen como ciencia, y es un aspecto del saber, algunos le llaman un aspecto transdisciplinar, en el que lo que se trata de observar es, en el conjunto del desarrollo del progreso humano, considerar las pautas bioéticas que se deben dar en los recursos médicos, en la justicia de la distribución de los derechos médicos de salud, en un principio de benevolencia, como le llaman los americanos, que es buscar siempre hacer el bien, y en el respeto de la persona humana, al que la perspectiva bioética católica o personalista, como le llaman algunos, coloca la centralidad de la persona humana y coloca la dimensión espiritual que tiene la consideración del hombre. Es decir, que el hombre no es pura materia, sino que es un cuerpo espiritual, o un cuerpo espiritualizado, o un espíritu que está encarnado en un cuerpo. De ahí que la Iglesia considera que la reflexión bioética personalista es un aporte necesario, fundamental al mundo moderno, porque va colocando la primacía de una persona que no puede ser objeto de manipulación, que no puede ser instrumento de mero experimento biológico, que no tiene que ser un material biológico. Un poco en el trabajo que hice sobre mi tesis del genoma humano, lo que planteaba era que el gen es un nuevo paradigma hoy que se plantea, en el sentido de que la genética ha crecido y se desarrolla
tan profundamente que el peligro es un reduccionismo genético, como que el hombre se interpreta, se cualifica, se identifica solo y a partir de lo que es el gen. El hombre no se reduce a lo genético. Lo genético es una parte fundamental de su identidad en el orden de la naturaleza, pero es gen de una persona, no es un gen biológico que anda por allí dando vuelta. Por eso la bioética es un nuevo ámbito del saber que tiene que llegar a todo, que no es un prurito de especialista o de ámbitos reservados, sino que le interesa a toda la humanidad, porque los problemas bioéticos se refieren a todo el mundo de la biosfera, de la vida humana, es decir, del cosmos, de la vida ecológica, de la vida animal, de los alimentos y por antonomasia de la persona humana, ¿no? Desde el inicio de su vida hasta la muerte natural. El poder tecnológico reside sobre las manos de la libertad humana, es decir, está en las manos de la libertad humana. Cuando la libertad del hombre no se maneja con responsabilidad, hace del poder biotecnológico puede ser un poder dictatorial en el plano genético. Usted imagínense si se llegase, gracias a Dios que por el estudio del genoma se determinó que todas las razas de la especie humana son iguales genéticamente, por lo tanto en el orden genético somos iguales en dignidad. Usted imagínese si es que se empezase a hacer distinciones de genes de mayor perfección, caería que nos distinguiríamos, si ya el espíritu humano es un poco discriminatorio, caeríamos en discriminarnos en el orden genético, que sería terrible, sería espantoso. Entonces esto trae como consecuencia que no exista verdaderamente un parámetro de referencia ética. Y así planteo el tema del aborto, el tema de la misma clonación. Hay que estar persuadido que los investigadores que no tienen escrúpulos siguen investigando y clonando personas, y eso no lo sabemos, es decir, no es público, pero el progreso científico tiene que tener un límite. El límite es la persona humana, la dignidad, y es algo que se debe respetar. Enseguida más Pellegrini TV Educativa.